El trueno retumbó como un grito desgarrado en el cielo de Toledo, y la lluvia golpeaba los paraguas negros como si quisiera ahogar los susurros de la multitud. Sofía, empapada hasta los huesos, apretó el sobre en su mano, sintiendo como el papel se deshacía bajo sus dedos temblorosos. Frente a ella, el ataúd vacío yacía como una burla cruel, rodeado de coronas de flores que olían a hipocresía. Sofía, de 25 años, había nacido en esta ciudad de calles empedradas y secretos antiguos. Su cabello castaño caía en mechones húmedos sobre su rostro, pero sus ojos brillaban con una furia que desafiaba la tormenta. A su lado Min-hee, una coreana de 28 años que había llegado a España huyendo de su propia familia, le apretó el brazo con suavidad. Min-hee, con su cabello negro liso y su mirada serena pero firme, era el ancla que mantenía a Sofía en pie. Ambas compartían un amor que el mundo parecía empeñado en destruir, pero también una fuerza que nadie podía imaginar. La historia de Sofía comenzó meses atrás, en un verano abrasador que parecía fundir las paredes de su pequeño apartamento en Toledo. Había crecido en una familia conservadora, donde las tradiciones eran leyes inquebrantables. Su padre, Antonio, un hombre de rostro endurecido por años de trabajo en la construcción, y su madre, Carmen, devota hasta el fanatismo, nunca aceptaron que su hija menor pudiera ser diferente. «Eres una vergüenza», le había dicho Antonio el día que Sofía, con el corazón en la garganta, confesó que amaba a una mujer. Aquella noche la echaron de casa con una maleta y un ultimátum: no vuelvas hasta que dejes de ser así. Min-hee entró en su vida como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Era una estudiante de intercambio que trabajaba a media jornada en una cafetería cerca de la universidad. Su risa suave y su manera de escuchar, como si cada palabra de Sofía fuera un tesoro, derritieron las barreras que la joven española había construido. Pero el amor, aunque poderoso, no era suficiente para detener el rechazo de una familia que prefería declarar muerta a Sofía antes que aceptar su verdad. El rumor de su muerte comenzó como un susurro venenoso. Sofía lo descubrió por casualidad, cuando una amiga de la infancia le envió un mensaje: «Lo siento mucho, Sofía, vi el anuncio de tu funeral en el periódico». Atónita, llamó a su casa, pero nadie respondió. Fue Min-hee quien, con su pragmatismo coreano, investigó y descubrió la verdad. La familia de Sofía había publicado un obituario, afirmando que había muerto en un trágico accidente. Era una forma de borrarla, de enterrar su existencia para salvar el honor familiar. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. Pero Min-hee, con su calma inquebrantable, le tomó las manos y le dijo: «No estás sola. Vamos a enfrentarlos. Juntas». Durante semanas reunieron pruebas, mensajes, correos electrónicos, incluso grabaciones de las crueles palabras de Antonio y Carmen. El sobre que Sofía sostenía ahora, bajo la lluvia, contenía la verdad que haría temblar a todos los presentes. La multitud en el cementerio comenzó a murmurar cuando Sofía y Min-hee se acercaron al ataúd. Las miradas de desprecio se mezclaban con la confusión. «¿Quién es esa?», susurró una tía lejana. «Es Sofía». «Pero está viva», respondió otro con la voz quebrada. Antonio, de pie junto al sacerdote, palideció al verla. Carmen se aferró a su rosario, como si pudiera exorcizar la presencia de su hija. Sofía se detuvo frente al ataúd, su respiración entrecortada. «No estoy muerta», dijo, su voz resonando sobre el rumor de la lluvia. «Y vengo a mostrarles quiénes son los verdaderos monstruos aquí». Levantó el sobre y con un movimiento lento pero decidido, comenzó a sacar los documentos. Las pruebas de su muerte falsa, los mensajes de odio de su familia, todo estaba allí, listo para ser expuesto. Min-hee, a su lado, no apartó la mirada de Sofía. En sus ojos había orgullo, amor y una promesa silenciosa: pase lo que pase, estarían juntas. La multitud contuvo el aliento y el sacerdote, nervioso, intentó intervenir, pero Sofía lo detuvo con una mirada. «Esto no es un funeral», dijo. «Es el comienzo de mi verdad».
El silencio que siguió fue más ensordecedor que el trueno. Sofía sabía que no todos la aceptarían, pero por primera vez en su vida, no le importaba. Había encontrado en Minji no solo un amor, sino una razón para luchar. Y mientras la lluvia seguía cayendo, supo que este no era el final, sino el inicio de una batalla por su lugar en el mundo. Los días previos al funeral habían sido un torbellino de emociones para Sofía. Cada noche mientras Minji dormía a su lado, ella se quedaba despierta, mirando el techo del pequeño apartamento que compartían en las afueras de Toledo. Las palabras de su padre resonaban como un eco implacable: no eres mi hija. Pero también estaba la voz de Minji, suave y firme, recordándole que su amor no era un error, sino un milagro. Minji había traído consigo a España una perspectiva única, forjada por su propia lucha en Corea del Sur. En Seúl su familia, profundamente tradicional, la había rechazado cuando descubrieron que no seguiría el camino esperado, un matrimonio arreglado, una vida normal. Huyó a España buscando libertad, pero también cargando el peso de la culpa que su cultura le había impuesto. En Sofía encontró no solo amor, sino un reflejo de su propia resistencia. Mientras preparaban las pruebas para el funeral, Minji fue la mente estratégica. Revisó cada mensaje, cada correo, organizándolos con una precisión casi quirúrgica. No se trata solo de exponerlos, le dijo a Sofía una noche, mientras clasificaban documentos en la mesa de la cocina. Se trata de mostrarle al mundo que no pueden borrarte. Que existes y que tu amor es real. Sofía, por su parte, luchaba contra el miedo. ¿Y si nadie la creía? ¿Y si la rechazaban aún más? Pero cada vez que dudaba, Minji le tomaba la mano y le recordaba: no necesitas su aprobación. Solo necesitas ser tú. Esas palabras se convirtieron en su mantra, dándole el coraje para enfrentar lo que vendría. El día del funeral, mientras se preparaban, Minji ayudó a Sofía a elegir su atuendo. Nada de negro, dijo con una sonrisa traviesa. No estás muerta, y no vamos a fingir que lo estás. Sofía eligió un abrigo azul oscuro, un color que le recordaba el cielo despejado de los días en que se sentía libre. Minji, con su elegancia natural, optó por un abrigo gris que resaltaba su serenidad. Cuando llegaron al cementerio, la tensión era palpable. Los rostros familiares de primos, tíos y vecinos se volvieron borrosos bajo la lluvia. Sofía reconoció a su hermano mayor, Miguel, quien siempre había sido su aliado silencioso. Pero incluso él apartó la mirada, atrapado entre la lealtad a la familia y el amor por su hermana. Aquello dolió más que las palabras de sus padres. Al abrir el sobre, Sofía comenzó a leer en voz alta los mensajes que su familia había enviado. Uno de su madre, lleno de desprecio: prefiero que estés muerta a que sigas viviendo en pecado. Otro de su padre, amenazándola con desheredarla. La multitud escuchaba en silencio, algunos con lágrimas, otros con gestos de incomodidad. El sacerdote intentó interrumpir, diciendo que aquel no era el lugar para asuntos personales, pero Minji dio un paso adelante. Esto no es personal, dijo Minji, su voz clara a pesar de su acento. Es una injusticia. Y no nos callaremos. Su español, aprendido con esfuerzo, resonó con una fuerza que sorprendió a todos. Sofía la miró y por un momento el peso del mundo pareció aligerarse. Las pruebas seguían saliendo del sobre: capturas de pantalla, una copia del obituario falso, incluso una carta que Sofía había escrito a su familia, suplicando aceptación, y que nunca fue respondida. Cada palabra era un ladrillo que derribaba el muro de mentiras que su familia había construido. Pero también era un recordatorio de cuánto había perdido. Cuando terminó, el silencio era abrumador. Antonio, su padre, dio un paso hacia ella, su rostro una mezcla de rabia y vergüenza. Esto no cambia nada, gruñó. Pero Sofía, por primera vez, no retrocedió. No estoy aquí para cambiarte, respondió. Estoy aquí para vivir.
Minji tomó su mano, y juntas caminaron hacia la salida del cementerio, dejando atrás el ataúd vacío y las miradas de la multitud. No sabían qué vendría después, pero en ese momento, bajo la lluvia, sintieron que habían ganado algo más grande que la aprobación de los demás, su propia verdad. La salida del cementerio fue como cruzar un umbral hacia lo desconocido. La lluvia seguía cayendo, pero Sofía ya no sentía frío. La mano de Minji en la suya era un recordatorio de que, aunque el mundo pudiera desmoronarse, tenían un refugio en la otra. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores en Toledo. La noticia de que Sofía había resucitado en su propio funeral se extendió como pólvora. Algunos la llamaban valiente, otros una hereje. En las redes sociales las opiniones se dividían, mensajes de apoyo de desconocidos se mezclaban con comentarios crueles de aquellos que compartían la mentalidad de su familia. Pero Sofía, por primera vez, no se escondió. Con Minji a su lado, decidió que su historia no terminaría en el silencio. El apartamento que compartían se convirtió en su fortaleza. Era un espacio pequeño, lleno de plantas que Minji cuidaba con devoción y libros que Sofía devoraba en sus noches de insomnio. Allí, planearon su próximo paso. No basta con exponerlos, dijo Minji una tarde, mientras preparaba té con un ritual que traía ecos de su vida en Corea. Tenemos que mostrar que no estamos solas. Hay otras como nosotras, Sofía. Y merecen saber que pueden luchar. Inspiradas por esa idea, comenzaron a contactar con organizaciones locales que apoyaban a la comunidad LGBT. En Toledo, aunque el ambiente era más progresista que en el pasado, aún había mucho estigma. Sofía y Minji asistieron a reuniones de un grupo llamado Arcoíris Libre, donde conocieron a otras personas que, como ellas, habían enfrentado el rechazo. Una de ellas, Clara, una española de 30 años con una risa contagiosa, les contó su propia historia de lucha y reconciliación. No siempre ganamos a la familia, dijo Clara, pero siempre ganamos nuestra libertad. Mientras tanto, la familia de Sofía no se quedó de brazos cruzados. Antonio, herido en su orgullo, comenzó a difundir rumores de que Sofía estaba enferma y que Minji la había corrompido. Carmen, por su parte, acudió a la iglesia local, buscando el respaldo del sacerdote para salvar el alma de su hija. Pero el escándalo del funeral había debilitado su posición, incluso algunos parientes comenzaron a cuestionar sus acciones. Una noche Miguel, el hermano de Sofía, apareció en la puerta del apartamento. Sofía dudó antes de abrir, temiendo otra confrontación. Pero Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, solo dijo: «Lo siento. No supe cómo defenderte». Fue un momento de vulnerabilidad que Sofía no esperaba. Lo invitó a pasar, y por primera vez en años, hablaron como hermanos. Miguel confesó que siempre había sabido de su orientación, pero que el miedo a perder a sus padres lo había silenciado. «No quiero perderte a ti también», dijo. Minji, siempre observadora, se mantuvo al margen dándoles espacio. Pero cuando Miguel se fue, abrazó a Sofía y le susurró: «Es un comienzo». Aquella noche Sofía lloró no por dolor, sino por la esperanza de que algo, aunque fuera pequeño, pudiera cambiar. Sin embargo, la paz duró poco. Una semana después, Sofía recibió una carta anónima con una amenaza: «Si no te vas de Toledo, lo pagarás». El mensaje estaba escrito en letras recortadas, como en una película de suspense, pero el miedo que provocó fue muy real. Minji insistió en denunciarlo a la policía, pero Sofía dudaba. «¿Y si esto solo empeora las cosas?», preguntó su voz temblorosa. Minji tomó su rostro entre las manos. «No vamos a huir, Sofía. No otra vez». Su determinación era contagiosa, y juntas decidieron no ceder al miedo. Contactaron a un abogado de Arcoíris Libre, para que las ayudara a presentar la denuncia. El proceso fue lento, pero cada paso las hacía sentir más fuertes. Mientras tanto, comenzaron a planear un evento con el grupo,
una marcha en Toledo para visibilizar las historias de personas como ellas. No sería una protesta agresiva, sino una celebración de la resistencia y el amor. Sofía, que siempre había sido tímida, sintió vértigo al pensar en hablar en público. Pero Minji, con su calma inquebrantable, le recordó: tu voz es tu poder. Úsala. El día de la marcha se acercaba, y con él, la certeza de que su lucha apenas comenzaba. Pero por primera vez, Sofía sintió que no estaba sola. Tenía a Minji, a Miguel, y a una comunidad que, aunque pequeña, era feroz en su apoyo. Bajo el cielo de Toledo, donde las nubes comenzaban a despejarse, Sofía supo que su historia no era solo suya, sino de todas las que habían sido silenciadas. La marcha en Toledo fue un evento que nadie en la ciudad olvidaría. Las calles, normalmente tranquilas, se llenaron de colores, banderas arcoíris, pancartas con mensajes de amor y resistencia, y rostros que desafiaban el peso de la tradición. Sofía, con el corazón latiendo como un tambor, sostenía un megáfono en la mano. Nunca había hablado en público, pero allí estaba, frente a una multitud de desconocidos y amigos, con Minji a su lado como un pilar inquebrantable. Mi familia dijo que estaba muerta, comenzó Sofía, su voz temblorosa al principio pero ganando fuerza con cada palabra. Pero estoy aquí, viva, amando a quien amo. Y no dejaré que me borren. La multitud estalló en aplausos y Sofía sintió que, por primera vez, su voz no solo era escuchada, sino celebrada. Minji habló después, compartiendo su experiencia como una mujer coreana que había cruzado océanos para encontrar su lugar. En Corea, me enseñaron a callar. Aquí con Sofía aprendí a gritar. Su español, aunque no perfecto, resonó con una autenticidad que conmovió a todos. Algunos lloraban, otros levantaban sus pancartas más alto. La marcha no era solo una protesta, era una declaración de existencia. Pero no todos en Toledo recibieron el evento con los brazos abiertos. Un grupo de contramanifestantes, liderado por personas cercanas a la iglesia local, se reunió en una esquina, gritando insultos y sosteniendo carteles con mensajes de odio. Sofía sintió un nudo en el estómago al ver a su madre entre ellos, con el rosario en la mano y una mirada de desprecio que le rompió el corazón. Minji, al notarlo, le apretó la mano. No mires atrás, susurró. Mira a los que están aquí por nosotras. La marcha continuó, pero la tensión creció. Las amenazas anónimas que Sofía había recibido se volvieron más frecuentes, ahora acompañadas de llamadas telefónicas en medio de la noche. Una noche alguien arrojó una piedra contra la ventana de su apartamento, dejando un mensaje pintado: pecadoras. Sofía, que había comenzado a sentirse invencible, se derrumbó. ¿Vale la pena todo esto?, le preguntó a Minji, con lágrimas en los ojos. Minji no respondió de inmediato. En cambio, la llevó al balcón, donde las luces de Toledo brillaban bajo la noche. Mira esta ciudad, dijo. Es hermosa, pero también está llena de cicatrices. Como nosotras. Y esas cicatrices no nos hacen menos, nos hacen más fuertes. Sofía la abrazó, encontrando en sus palabras la fuerza para seguir. El abogado de Arcoíris Libre les informó que la policía había identificado al autor de las amenazas, un primo lejano de Sofía, manipulado por Antonio. La noticia fue un golpe duro, pero también una oportunidad. Sofía decidió enfrentarse a su primo, no con rabia, sino con la verdad. En una reunión mediada por el abogado, le mostró las pruebas del daño que su familia había causado. No te odio, le dijo. Solo quiero que entiendas el dolor que causan tus palabras. El primo, un joven de apenas 20 años, rompió a llorar. Confesó que había actuado por presión de Antonio, pero que no quería seguir siendo parte de esa crueldad. Fue un pequeño triunfo, pero significativo. Sofía comenzó a darse cuenta de que el cambio, aunque lento, era posible. Mientras tanto, Miguel se convirtió en un aliado inesperado.
Comenzó a asistir a las reuniones de Arcoíris Libre y aunque al principio se sentía fuera de lugar, pronto encontró su voz. Habló con sus padres intentando hacerles entender el daño que habían causado. Carmen, aferrada a su fe, se negó a escuchar, pero Antonio, por primera vez, mostró una grieta en su armadura. No sé cómo arreglar esto, admitió una noche en una conversación tensa con Miguel. El evento de la marcha atrajo la atención de medios locales, y una periodista, Elena, contactó a Sofía y Minji para contar su historia. Al principio Sofía dudó, temiendo exponerse aún más. Pero Minji la convenció: si contamos nuestra historia, otras personas encontrarán el valor para contar la suya. La entrevista fue un éxito y pronto cartas y mensajes de apoyo comenzaron a llegar de toda España e incluso de Corea. Sin embargo, la exposición también trajo nuevos desafíos. Una organización conservadora local comenzó a presionar para que se cancelaran los eventos de Arcoíris Libre. Sofía y Minji sabían que la lucha estaba lejos de terminar, pero cada paso adelante las hacía más fuertes. En la quietud de su apartamento mientras compartían un té y planeaban el futuro, Sofía sintió que por primera vez estaba construyendo una vida que valía la pena vivir. La entrevista con Elena marcó un punto de inflexión. Publicado en un periódico nacional, el artículo titulado «La mujer que resucitó en su propio funeral» llegó a miles de lectores. Sofía y Minji recibieron mensajes de apoyo, pero también críticas feroces. Algunos las llamaban heroínas, otros un peligro para los valores tradicionales. Pero lo que más sorprendió a Sofía fue un correo electrónico inesperado, una invitación para hablar en un foro sobre derechos LGBT en Madrid. El foro era una oportunidad para llevar su mensaje más allá de Toledo, pero también un riesgo. Sofía sabía que exponerse en una plataforma tan grande atraería más atención, tanto buena como mala. Minji, como siempre, fue su roca. Si no vamos, alguien más hablará por nosotras, dijo. Y nadie cuenta nuestra historia mejor que tú. Prepararse para el foro fue un desafío. Sofía, que nunca se había considerado una oradora, practicó su discurso frente al espejo, con Minji corrigiéndola con paciencia y humor. Menos nervios, más fuego, bromeaba Minji, haciendo que Sofía riera incluso en sus momentos de duda. Juntas escribieron un discurso que no solo contaba su historia, sino que también hablaba de la resiliencia, el amor y la importancia de la comunidad. El día del foro, Madrid estaba vibrante con banderas arcoíris ondeando en las calles. Sofía, vestida con una chaqueta azul que Minji le había regalado, sintió que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Pero cuando subió al escenario con Minji en la primera fila, las palabras fluyeron con una fuerza que no sabía que tenía. Habló de su infancia en Toledo, del dolor de ser rechazada por su familia, y de cómo el amor de Minji le había dado el valor para enfrentarse al mundo. No estoy aquí para pedir aceptación, dijo. Estoy aquí para exigir respeto. El público estalló en aplausos y Sofía sintió que por un momento el mundo entero estaba de su lado. Pero no todos estaban contentos. En las redes sociales, un grupo conservador comenzó una campaña contra ellas, acusándolas de promover la decadencia. Las amenazas volvieron, esta vez más específicas. Una noche al volver a casa, encontraron la puerta de su apartamento marcada con pintura roja, «Váyanse». El miedo regresó, pero esta vez Sofía no se derrumbó. Con el apoyo de Arcoíris Libre, instalaron cámaras de seguridad y reforzaron la denuncia en la policía. Miguel, cada vez más involucrado, se ofreció a quedarse con ellas por unos días. Su presencia trajo un poco de calma, pero también preguntas. ¿Por qué sigues luchando?, le preguntó una noche. Podrías irte a otro lugar, empezar de nuevo. Sofía lo miró, sorprendida por la pregunta. Porque este es mi hogar, respondió. Y no dejaré que me lo quiten. Minji, que escuchaba en silencio, asintió. Además, añadió, si nos vamos, ¿quién ayudará a los que vienen después?
La presión no disminuyó, pero Sofía y Minji encontraron fuerza en su comunidad. Clara, la amiga de Arcoíris Libre, las invitó a un retiro en las afueras de Madrid, donde conocieron a otras parejas que habían enfrentado luchas similares. Allí, bajo el sol de primavera, compartieron risas, historias y sueños. Por primera vez, Sofía sintió que formaba parte de algo más grande que ella misma. Mientras tanto, Antonio comenzó a mostrar signos de arrepentimiento. Miguel le contó que su padre había dejado de hablar con el grupo conservador y que incluso había ido a la iglesia a hablar con el sacerdote, no para condenar a Sofía, sino para preguntar cómo podía entenderla. Carmen, sin embargo, seguía cerrada en su fe, incapaz de aceptar a su hija. El foro en Madrid también trajo una oportunidad inesperada. Una organización internacional contactó a Sofía y Minji para colaborar en un proyecto que documentaría historias de personas LGBT en todo el mundo. Era una chance de llevar su mensaje más allá, pero también significaba viajar y exponerse aún más. Sofía dudó, temiendo dejar Toledo, pero Minji la miró con esos ojos que siempre la convencían. El mundo necesita tu voz, dijo. A medida que planeaban el viaje, Sofía comenzó a escribir un diario, plasmando sus pensamientos y miedos. No sé si estoy lista para ser un símbolo, escribió una noche. Pero sé que estoy lista para ser yo. Minji al leerlo sonrió y le dio un beso en la frente. Eso es más que suficiente, dijo. El camino adelante era incierto, pero Sofía sabía que con Minji a su lado y una comunidad que crecía cada día, podían enfrentarlo todo. Toledo, con sus calles estrechas y sus secretos, ya no era solo un lugar de dolor. Era el lugar donde habían comenzado a cambiar el mundo. El viaje para el proyecto internacional llevó a Sofía y Minji a Seúl, la ciudad natal de Minji. Para ella, regresar a Corea era como abrir una herida que nunca había sanado del todo. Sus padres, que aún vivían en un suburbio tranquilo, no sabían que estaba de vuelta. Minji no estaba segura de querer enfrentarlos, pero Sofía la animó. No tienes que reconciliarte con ellos, le dijo. Solo tienes que cerrar ese capítulo para ti. Seúl era una ciudad de contrastes, rascacielos brillantes junto a templos antiguos, y una sociedad que, aunque progresaba, aún luchaba con la aceptación de la comunidad LGBT. El proyecto consistía en grabar entrevistas con personas que habían enfrentado el rechazo por su orientación sexual. Sofía y Minji compartieron su historia frente a las cámaras, y aunque al principio fue intimidante, la experiencia las unió aún más. Cada palabra que pronunciaban era un paso hacia la liberación. Una noche, después de una larga jornada de grabaciones, Minji llevó a Sofía a un pequeño restaurante en Itaewon, un barrio conocido por su diversidad. Allí, bajo las luces tenues y el aroma de kimchi y soju, Minji habló de su infancia. Siempre supe que era diferente, confesó. Pero en Corea ser diferente es como gritar en una habitación silenciosa. Todos te escuchan, pero nadie quiere entenderte. Sofía, que había aprendido a amar la cultura coreana a través de Minji, sintió una punzada de dolor por ella. Ahora tienes una nueva familia, dijo apretando su mano. Y no solo me refiero a mí. Minji sonrió sabiendo que Sofía hablaba de la comunidad que habían construido, desde Toledo hasta Seúl. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de dificultades. Una de las entrevistas fue interrumpida por un grupo de manifestantes que acusaban al proyecto de promover la inmoralidad. Sofía, que había aprendido a enfrentar el odio, dio un paso adelante y habló con calma pero con firmeza. No estamos aquí para cambiar sus creencias, dijo. Estamos aquí para existir. La situación se calmó pero dejó a ambas agotadas. De vuelta en el hotel, Minji recibió un mensaje inesperado. Su hermana menor, Hyeon, quería verla. Minji dudó, temiendo otro rechazo, pero Sofía la convenció de ir. El encuentro tuvo lugar en un parque tranquilo, donde Hyeon, de 22 años, abrazó a su hermana con lágrimas en los ojos.
Nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron mamá y papá, dijo. Quiero que seas parte de mi vida. Aquel momento fue un rayo de esperanza para Min-hee, que había creído que su familia estaba perdida para siempre. Aunque no se reconcilió con sus padres, la conexión con Ji-yeon le dio fuerzas para seguir adelante. Sofía al verlas sintió que su propia lucha tenía sentido. Si podían cambiar una vida, aunque fuera una, todo valía la pena. Cuando regresaron a Toledo, encontraron una ciudad cambiada. La marcha y la cobertura mediática habían inspirado a otros a salir del armario, y Arcoíris Libre crecía cada día. Miguel se había convertido en un miembro activo organizando talleres para familias que querían entender mejor a sus seres queridos LGBT. Incluso Antonio, aunque a regañadientes, comenzó a asistir a estas reuniones buscando respuestas. Sofía y Min-hee decidieron abrir un pequeño café en el centro de Toledo, un lugar que sería un refugio para la comunidad. Lo llamaron Luz de Luna, en honor a las noches que habían pasado planeando su futuro bajo el cielo estrellado. El café se convirtió en un punto de encuentro para personas de todas las edades, un lugar donde las historias se compartían y las heridas comenzaban a sanar. Pero no todo era perfecto. Las amenazas continuaban, aunque menos frecuentes, y la relación con Carmen seguía rota. Una tarde, mientras decoraban el café, Sofía recibió una carta de su madre. Era breve, escrita con una caligrafía temblorosa: no entiendo tu vida, pero no quiero perderte otra vez. No era una disculpa, pero era un comienzo. Sofía y Min-hee se miraron, sabiendo que el camino aún era largo. Pero en el calor del café, rodeadas de amigos y aliados, sintieron que habían construido algo más grande que ellas mismas. Luz de Luna no era solo un lugar, era un símbolo de resistencia, amor y esperanza. El primer aniversario de Luz de Luna fue una celebración que llenó las calles de Toledo. El café estaba decorado con luces y banderas arcoíris, y la música resonaba en el aire cálido de la noche. Sofía y Min-hee, agotadas pero radiantes, servían café y dulces a una multitud que incluía amigos, miembros de Arcoíris Libre, y hasta desconocidos que habían oído hablar del lugar. Entre ellos estaba Miguel, que sonreía con orgullo, y sorprendentemente Antonio. El padre de Sofía había cambiado en los últimos meses. Las reuniones en Arcoíris Libre lo habían enfrentado a verdades incómodas, y aunque aún luchaba con sus prejuicios, había comenzado a escuchar. Esa noche se acercó a Sofía con paso inseguro. No sé si alguna vez entenderé todo esto, dijo, su voz ronca. Pero sé que eres mi hija, y no quiero perderte otra vez. No hubo abrazos ni promesas grandiosas, pero para Sofía, aquellas palabras eran un milagro. Carmen, sin embargo, no estaba allí. Había enviado la carta, pero aún no estaba lista para enfrentar a su hija. Sofía lo aceptó sabiendo que el cambio lleva tiempo. En su lugar, se enfocó en la comunidad que había construido con Min-hee. Luz de Luna se había convertido en más que un café, era un hogar para aquellos que, como ellas, habían sido rechazados pero seguían luchando. El proyecto internacional también dio frutos. El documental titulado Voces Silenciadas se estrenó en un festival en Barcelona, y Sofía y Min-hee fueron invitadas como oradoras. Ver su historia en la pantalla grande fue abrumador, pero también un recordatorio de cuánto habían logrado. El documental inspiró a otros a compartir sus experiencias, creando una red de apoyo que cruzaba fronteras. Una noche, mientras cerraban el café, Min-hee tomó la mano de Sofía y la llevó al pequeño patio trasero, donde habían plantado un cerezo en honor a su amor. Bajo las ramas iluminadas por la luna, Min-hee sacó un anillo sencillo de su bolsillo. No es una propuesta de matrimonio, dijo con una sonrisa tímida. Es una promesa. Donde vayas iré contigo. Siempre. Sofía, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo y le dio uno a Min-hee, uno que había comprado en secreto semanas antes. Siempre, repitió.
Se abrazaron bajo el cerezo sabiendo que aunque el mundo aún tenía sus sombras, habían encontrado su luz. El final de su historia no fue un cuento de hadas. Las amenazas no desaparecieron por completo, y la reconciliación con sus familias seguía siendo un proceso lento y doloroso. Pero Sofía y Minji habían aprendido que el amor no era solo un sentimiento, sino una lucha diaria, una elección de enfrentar el mundo juntas. En Toledo, Luz de Luna siguió siendo un faro para la comunidad. Cada persona que cruzaba sus puertas llevaba una historia, y Sofía y Minji se aseguraban de que todas fueran escuchadas. Su amor, que una vez fue declarado un pecado, ahora era un testimonio de resiliencia. Y mientras el cerezo florecía cada primavera, recordaban que incluso en los días más oscuros, siempre había espacio para la esperanza. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero Sofía y Minji sí cambiaron su rincón del mundo. Y eso para ellas era suficiente.